Aprovechamos a dejar registros ya que tuvimos que intervenirnos en las plaquetas que son las fuentes conmutadas, o sea, la fuente de switching de estos aparatos que se llaman Nebula, que quedaron fuera de servicio. Bueno, son varios los aparatos que quedaron fuera de servicio, que están mal las fuentes, y comprobando qué es lo que les pasa, bueno, nos dimos cuenta que hay resistencias abiertas, voladas, y lo que es el transistor de campo, o sea, el MOSFET en corto. Bueno, esto lo saqué de acá y la resistencia la saqué de acá. O sea que estos componentes iban originalmente acá, en esa posición. Bueno, acá simplemente estuve midiendo sin energía, viendo que estaba en corto, pues volaba el térmico. Y lo que comprobé, bueno, que esta resistencia estaba volada y el MOSFET en corto. O sea que esta patita y esta patita me daban continuidad y no deben de hacerlo. Para comprobar si un MOSFET está bien, lo que se hace es entre una pata y el gate, que es donde ingresa la energía de compuerta, se pone una tensión y después se comprueba si hay continuidad entre las otras dos patas, que es en donde va y lo que se conoce como source o fuente. Bueno, hay muchos tutoriales en YouTube para comprobar cómo funciona un MOSFET. Simplemente quería explicar cómo es que funciona toda la etapa de generación de energía a través de la transformación del 220. O sea, esto tiene que terminar saliendo 32 volt continua y le ingresa 220 alterna. Lo que se suele averiar generalmente son o el fusible de ingreso de energía, que está acá afuera, o uno interno, que está acá en la placa, o a veces se daña el varistor, que está acá, que esto se pone en corto si hay alta tensión, o esta resistencia, que es una resistencia de atenuación de energía, que se pone o abierta o en corto, y esto es simplemente para que no le dé un golpe de tensión cuando uno conecta, sino que a medida que va pasando la energía se cambia el valor de la resistencia a un valor bajo. Bueno, esos son los componentes que principalmente hay que empezar a medir cuando uno quiere encontrar una avería. Después, lo que hay que observar es obviamente que el transistor de campo, que ya lo vimos acá, es una falla recurrente. Un optocoplador que está acá. Esto tiene internamente un diodo emisor que están en estas dos patitas. Es una fuente de luz interna, y un transistor bipolar receptor que está en estas otras dos patitas. Bueno, esto muchas veces se malogra y hay que cambiarlo. Hay que comprobarlo con tester en la función de diodo. Bueno, y otra cosa que se avería son los diodos rectificadores. Estos dos son en total 4 diodos que rectifican la energía que sale alterna del transformador. Este transformador es un transformador de alta frecuencia. ¿Por qué es alta frecuencia? Bueno, porque en la etapa que le llaman caliente, que es la etapa principal, que es donde están los 220, ingresa la energía 220 por este puente rectificador de onda completa, después de pasar por una especie de filtro que está acá, filtro resonador. Se rectifica los 220 y esa energía de 220 pasa a que la controle el MOSFET. Que el MOSFET la controla a alta frecuencia porque hay un integrado que está acá, que es un controlador PWM, controlador de ancho de pulso, que es este que está acá. Este integrado es el que hace un switcheo a 20 ciclos por segundo, o sea, perdón, a 20 kHz, 20.000 ciclos por segundo o más a veces, y hace que switche la energía de 220 en el transistor de campo, y esa energía
que fue rectificada se convierte en alterna para que el transformador transforme de 220 a 32 volt y lo hace a alta frecuencia. Gracias a que se hace esto a alta frecuencia se necesita menos cobre para armar un transformador. Por eso ya no se usan más los transformadores grandes, pesados, que tenían mucho cobre, muchas vueltas. Que eso se hacía a 50 ciclos por segundo. Bueno, entonces después de la etapa de rectificado y después switcheo donde se genera la energía alterna a alta frecuencia, esa energía es rectificada por esta segunda etapa que le llaman la etapa fría, que es donde queda rectificada y en un voltaje menor, en este caso 32 volts. Entonces hay que comprobar si estos diodos están bien, ambos, y si los capacitores ninguno están cortos, y uno lo comprueba, bueno, con el tester, o a veces hay que sacar los elementos de la plaqueta si uno tiene dudas para comprobarlo bien. Bueno, la retroalimentación es muy importante porque lo que hace la fuente conmutada es ver los estados de consumo de afuera y cómo está la tensión, y de acuerdo a esa realimentación que se genera, se realiza por el opto acoplador que está acá, esa señal y esos niveles de energía vuelven al integrado que está acá, que es el que controla el ancho de pulso. Bueno, estos datos yo los tengo acá puestos en una hoja de datos donde vemos que acá está el controlador PWM, donde a modo de ejemplo se ve que está en la etapa caliente que le llaman, donde está el ingreso de tensión, el filtro, el puente de diodos rectificadores, y ahí ingresa el sensado, por donde dice sensado, que viene la energía desde acá donde dice FB, donde viene del optoacoplador, que es que viene la etapa fría, donde está la salida DC, y todo esto es un switch interno que se produce en la puerta esta que se dice gate, y va directamente a que es el transistor de campo, que es el que switchea los 220 y hacen que la energía acá en el transformador se transforme de 220 a 32 volt en una frecuencia alta, 20 kHz y algunos más. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa hay que yo haya puesto? Ah, sí, bueno, como para visualizar, acá el 220, bueno, este es un rectificador, que este es el rectificador que tiene dos diodos internos. A ver, si guardé en algún lado lo que sería el transistor de campo, a ver si lo tengo guardado. Creo que acá está. Bueno, este sería el MOSFET, donde tiene una compuerta gate y después la fuente del source, que es en el patillaje 2 y 3. La compuerta está en el valor 1, en la patilla número 1. Bueno, a grandes rasgos, esta es la explicación del funcionamiento y cómo es que hay que observar. Y en este caso, para la segunda fuente conmutada, el error que hubo es que acá dejó de haber un contacto eléctrico en una pista donde está el filtro de la parte de 220. Simplemente hay que soldar ahí y ya se recupera esta fuente rectificada.